Nunca esperé que una carta de mi padre muerto lo cambiara todo. Pero allí estaba, puesta inocentemente en mi buzón en una tranquila tarde de martes. Su letra familiar era inconfundible, incluso después de 5 años. Mi nombre es Ria, y hasta ese momento, había estado viviendo lo que creía que era una vida perfectamente normal. Enseñando literatura victoriana a estudiantes universitarios medio interesados, compartiendo una cómoda casa suburbana con mi esposo, Holden, y haciendo todo lo posible por olvidar el desastre que mi padre dejó cuando murió. ¿Qué es eso?, preguntó Holden mientras yo estaba parada, congelada en nuestra cocina, mirando el sobre. Estaba preparando su habitual batido de proteínas después del trabajo. La licuadora zumbó antes de que pudiera responder. Es de mi padre, logré decir una vez que el ruido cesó. Holden dejó de beber. Eso es imposible. Edwin lleva muerto años. Conozco su letra, Holden. La reconocería en cualquier lugar. La carta había sido reenviada a través de 3 direcciones diferentes antes de llegar finalmente a mí. El matasellos tenía fecha de unos días antes de la muerte de mi padre. Le di vueltas en mis manos, sintiendo el peso de los secretos que guardaba. Holden se acercó. Su colonia se mezclaba con el olor artificial a fresa de su batido. ¿Vas a abrirla? Deslicé mi dedo debajo de la solapa, con cuidado de no rasgar lo que podrían ser las últimas palabras de mi padre para mí. Dentro había una sola hoja de papel cubierta con su distintiva cursiva. Mi querida Ranan, para cuando leas esto, ya me habré ido. Sé que crees entender lo que pasó, porque lo perdí todo, porque traicioné tu confianza. Pero nada es lo que parece. La verdad sobre la fortuna de nuestra familia, sobre su desaparición, está a plena vista. Mira más profundo. Cuestiónalo todo. No confíes en nadie hasta que encuentres el diario de cuero verde en mi antiguo estudio. Lo que descubras allí lo cambiará todo. Siento la carga que te estoy imponiendo, pero eres la única que puede arreglar esto. Con amor, papá. Me temblaban las manos cuando terminé de leer. Holden se había situado detrás de mí, leyendo por encima de mi hombro. ¿Un diario oculto? Dejó escapar un silbido bajo. Ria, esto podría ser enorme. La herencia de tu padre valía millones antes de que todo se fuera al garete. Si hay algo que nos perdimos. Me aparté de repente, incómoda con su proximidad. No se trata de dinero, Holden. Se trata de que mi padre intenta decirme algo importante. Por supuesto, se retractó, pero capté el brillo en sus ojos. Solo digo que si hay algo más en la historia del colapso financiero de tu padre, la ejecución hipotecaria si no hay nada más. Doblé la carta con cuidado, ganando tiempo para pensar. El estudio de mi padre había estado en su antigua casa, la que mi madre todavía habitaba, aunque la había convertido en una oficina en casa hacía años. No había puesto un pie allí desde el funeral. Debería llamar a mamá, dije, buscando mi teléfono. La mano de Holden cubrió la mía. Tal vez deberíamos pensar en esto primero. Diseñar una estrategia. Si realmente hay algo valioso escondido. Es solo un diario, interrumpí, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Mi padre había sido muchas cosas. Un jugador, un amante del riesgo, a veces incluso un tonto, pero nunca había sido alguien que exagerara. Si dijo que esto lo cambiaría todo, lo decía en serio. Iré a ver a mamá mañana, decidí, sola. La mandíbula de Holden se tensó ligeramente, pero asintió. Lo que creas que es mejor, cariño. Esa noche, permanecí despierta mucho después de que la respiración de Holden se hubiera regularizado a mi lado. Las palabras de mi padre seguían repitiéndose en mi cabeza. No confíes en nadie. Cuestiónalo todo. ¿Qué había descubierto en esos últimos días antes de su muerte? ¿Y por qué esperar 5 años para decírmelo? Me volví hacia la ventana, viendo cómo las sombras de los coches que pasaban bailaban por el techo de nuestro dormitorio. Algo me decía que estaba a punto de descubrir secretos que algunas personas preferirían que permanecieran enterrados. A la mañana siguiente, llegué a la entrada de la casa de mi madre, notando cómo el otrora prístino jardín se había vuelto salvaje desde la muerte de papá. Mamá siempre había dicho que la jardinería era cosa suya, no de ella. La encontré en la cocina, ya vestida para el trabajo con uno de sus característicos trajes de ejecutiva, tomando café y mirando su teléfono. Esto es una sorpresa, dijo sin levantar la vista. Especialmente a las 7 de la mañana. Recibí una carta de papá ayer. El teléfono cayó sobre la encimera. ¿Perdón? Saqué la carta y se la entregué. Sus manos temblaron ligeramente mientras la leía, su expresión cambiando de la sorpresa a algo más oscuro. El diario de cuero verde, murmuró. Por supuesto, lo había mencionado. ¿Ahora lo sabes? Dejó la carta con cuidado, alisando una arruga inexistente. Tu padre guardaba registros meticulosos de todo en ese diario.
sus inversiones, sus deudas, sus sospechas. ¿Sospechas sobre qué? Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta principal. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Reconocí la voz de Silvia al instante. Mi suegra tenía una sincronización perfecta, como siempre. «Estamos en la cocina», gritó mamá, volviendo a ponerse su máscara profesional. Tomando café, Silvia apareció en la puerta, elegante como siempre con su ropa de diseño. «Ria, querida, Holden mencionó que podrías estar aquí. Estaba tan preocupado cuando te fuiste sin despedirte esta mañana». No me fui sin despedirme. Dejé una nota, como siempre. «¿Qué te trae por aquí, Silvia? No puede una suegra visitar a su familia». Se dirigió a la cafetera, sirviéndose como si fuera la dueña del lugar, especialmente cuando podría haber noticias emocionantes sobre una herencia. Se me encogió el estómago. Por supuesto, Holden le había contado todo. «No hay herencia», dijo mamá con brusquedad. «Solo unos papeles viejos que Edwin quería que Ria viera». «Pero seguramente debe haber algo», insistió Silvia. «Edwin era demasiado inteligente para perderlo todo». Holden siempre decía. «Holden no sabe de lo que está hablando», la interrumpió mamá. Él no estaba allí. La tensión en la habitación se hizo más espesa. Observé cómo los dedos perfectamente manicurados de Silvia apretaban su taza de café. «Bueno», dijo finalmente, «quizás deberíamos dejar que Ria mire el estudio de Edwin ella misma. Para eso estás aquí. ¿No es así, querida?» Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Algo en la forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. «Te acompañaré arriba», dijo mamá, levantándose rápidamente. «Silvia, estoy segura de que puedes salir sola. Tengo una reunión en 1 hora». Arriba, el estudio de papá se veía exactamente como lo recordaba. Libros por todas partes, su vieja silla de cuero, el enorme escritorio donde había pasado innumerables noches trabajando. O eso creía. «El diario no está aquí», dijo mamá en voz baja, cerrando la puerta detrás de nosotras. «He buscado muchas veces». Luego, se inclinó. «Escúchame atentamente, Ria. Tu padre no solo guardaba registros en ese diario. Estaba construyendo un caso contra alguien que lo traicionó». «¿Qué?». Sacudió la cabeza. «No lo sé con certeza, pero quienquiera que fuera, tenía acceso a sus cuentas, sus contraseñas, todo. Lo destruyeron sistemáticamente». Un estrépito desde abajo nos hizo saltar a ambas. «Lo siento», gritó Silvia. «Solo tiré un jarrón. Me voy ahora». Mamá esperó hasta que escuchamos cerrarse la puerta principal. «Ten cuidado en quien confías, cariño. Incluso la familia no siempre es lo que parece». Pensé en la reacción de Holden a la carta, su enfoque inmediato en el dinero potencial. En la inesperada aparición de Silvia esta mañana. «Mamá», dije lentamente, «¿qué sospechaba exactamente papá?» Se acercó a la ventana, viendo cómo el coche de Silvia se alejaba. Que alguien cercano a él estaba trabajando con alguien de dentro en su empresa de inversiones. Alguien que sabía exactamente cómo hacer que sus pérdidas parecieran mala suerte en lugar de sabotaje. ¿Y tú crees? Creo que deberías mirar con mucho cuidado quién se benefició de que no encontraras ese diario. Se volvió hacia mí con el rostro sombrío. Y tal vez preguntarte por qué tu suegra está tan interesada en los papeles de tu padre. Salí de la casa de mi madre con más preguntas que respuestas y una certeza. Alguien no quería que encontrara ese diario. Y ya sabían que lo estaba buscando. Regresé al estudio de papá esa noche, después de decirle a Holden que necesitaba calificar trabajos en la biblioteca. La casa estaba oscura, mamá estaba en una reunión tardía. Pero sabía dónde guardaba la llave de repuesto. Algo en mi conversación con ella antes no me había sentado bien. Ella sabía más de lo que decía. El estudio se veía diferente en la oscuridad. Las sombras transformaban los objetos familiares en formas extrañas. Pasé los dedos por los paneles de roble, recordando cómo papá solía golpear ciertas secciones mientras estaba sumido en sus pensamientos. Entonces lo noté. Un panel sonaba hueco. Mi teléfono vibró. «Holden, ¿dónde estás realmente? Mamá vio tu coche». Lo ignoré, concentrándome en el panel. Me llevó varios minutos de presionar y hurgar antes de encontrar el pestillo. El panel se abrió con un suave clic, revelando una caja fuerte de pared que nunca había sabido que existía. Otro mensaje de texto. «Tenemos que hablar de lo que dijo tu madre». Me temblaban las manos mientras probaba la combinación que había visto usar a papá innumerables veces en su maletín. Mi cumpleaños, nada. El cumpleaños de mamá, nada. Entonces recordé el día en que conoció a mamá, una fecha que celebraba todos los años. La caja fuerte se abrió con un suave silbido. Dentro, encontré montones de documentos, pero ningún diario verde. En cambio, había un sobre de manila marcado como evidencia con la letra de papá.
Lo saqué justo cuando las luces de un coche barrieron la ventana. Una puerta de coche se cerró de golpe, y luego otra. Ya. La voz de Holden llegó desde abajo. Tu mamá dijo que podrías estar aquí. Pasos en las escaleras, varios juegos. Fotografié rápidamente varias páginas del sobre, con el corazón latiéndome con fuerza mientras hojeaba su contenido. Registros de inversión, transferencias bancarias, correos electrónicos entre papá y alguien llamado SM que discutían información confidencial de la cuenta. Sylvia Mercer. La luz del estudio está encendida. La voz de Silvia llegó desde arriba. Te dije que estaría husmeando por aquí. Metí todo de nuevo en la caja fuerte, mis manos torpes con el panel. No cerraba correctamente. La puerta se abrió. Holden estaba allí, con Silvia justo detrás de él. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, pero su tono sugería que ya lo sabía. Podría preguntarte lo mismo. Me aparté de la pared, tratando de bloquear su vista del panel. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Tu madre me llamó, dijo Silvia suavemente. Estaba preocupada porque viniera sola por la noche. No es así. Mamá apareció en la puerta con el rostro inexpresivo. Pensé que habíamos acordado mirar juntas mañana. Ría. Algo andaba mal. Mamá nunca habría llamado a Silvia. ¿Encontraste lo que buscabas? Holden se acercó, sus ojos escaneando la habitación. ¿El misterioso diario? No hay ningún diario, mentí. Solo unos papeles viejos. No me mientas. La brusquedad en su voz me hizo estremecer. Nunca me había hablado así antes. Sé que hay algo más. Tiene que haberlo. Holden, querido, Silvia le tocó el brazo. ¿Recuerda lo que discutimos? Miré a mamá, esperando alguna señal, alguna explicación. Ella negó con la cabeza de forma casi imperceptible. ¿Por qué no bajamos todos?, sugirió Silvia. Tomamos un té, hablamos de esto como una familia. Gran idea, dije, acercándome a la puerta. Solo cogeré mi bolso. Holden me agarró del brazo. ¿Qué tienes en el bolsillo? La esquina del sobre asomaba por mi chaqueta. No había cerrado la caja fuerte correctamente. No había ocultado las pruebas. No lo había visto venir. Nada, dije, pero él ya lo estaba alcanzando. Holden. La voz de mamá cortó la tensión. Déjala ir. Dudó. Y en ese momento, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Desesperación, miedo, la mirada de un hombre que sabía que sus secretos estaban a punto de ser expuestos. Me liberé de un tirón y los empujé a todos, bajando las escaleras de dos en dos. Detrás de mí, escuché la brusca inspiración de Silvia, a Holden llamándome, a mamá diciendo algo que no pude entender. Llegué a mi coche, con las manos temblando tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Mientras me alejaba, los vi por el espejo retrovisor. Holden y Silvia en una acalorada discusión. Mamá viéndome alejarme con una expresión que parecía casi de orgullo. Las fotos que había tomado me quemaban en el teléfono. Fuera lo que fuese lo que hubiera en esos documentos, cualquiera que fuese la verdad que revelaran, sabía una cosa con certeza. Ya no podía confiar en nadie. Ni siquiera en mi propio marido. Pasé la noche en un motel barato, examinando las fotos que había tomado. Cada documento revelaba otra capa de traición. Los correos electrónicos entre papá y SM mostraban un patrón. Información confidencial sobre las inversiones de papá que se compartía, siempre justo antes de grandes pérdidas. Pero fue el último correo electrónico el que me heló la sangre. Todo está arreglado. H se encargará de la transferencia final. No sospecha. Ash. Holden. Mi teléfono había estado vibrando toda la noche. Llamadas perdidas de Holden. Mensajes de texto de Silvia expresando preocupación. Incluso mamá había intentado comunicarse conmigo. Pero no podía arriesgarme a hablar con nadie todavía, no hasta que entendiera a qué me enfrentaba. Al amanecer, conduje a mi oficina en la universidad, necesitando un lugar familiar para pensar. Pero cuando abrí la puerta, Holden ya estaba allí, sentado en mi escritorio. Dios mío, retrocedí. ¿Cómo? La secretaria de tu departamento me conoce, dijo, levantándose lentamente. Tenemos que hablar, Ría, sobre cómo ayudaste a robar el dinero de mi padre. Su rostro se tensó. ¿Es eso lo que crees que has encontrado? No entiendes lo que realmente pasó. Entonces explícamelo. Me quedé en la puerta, lista para correr si era necesario. Explícame por qué tu madre le enviaba correos electrónicos a mi padre sobre transferencias de cuentas justo antes de que lo perdiera todo. Mi madre estaba tratando de ayudarlo. Holden se pasó las manos por el pelo, un gesto que siempre había encontrado entrañable antes. Ahora solo parecía calculado. Edwin estaba jugando de nuevo. Iba a perderlo todo de todos modos. Solo redirigimos algunos activos, los protegemos. ¿Los protegieron para quién? Se acercó a mí.
Y yo retrocedí hacia el pasillo. Para ti, para nosotros. Tu padre estaba enfermo, haciendo inversiones locas. Mamá y yo salvamos lo que pudimos robándolo, asegurándolo. Su voz resonó en las paredes vacías del pasillo. Todo lo que hice fue por nosotros. ¿Por qué no puedes verlo? Una puerta se abrió al final del pasillo. La profesora Chen asomó la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Todo bien, Ria? Bien, dije rápidamente. Solo una discusión familiar. Holden bajó la voz. Vamos a casa. Te mostraré las cuentas, te demostraré que todo sigue ahí. Podemos acceder a ellas juntos ahora. Las piezas encajaron. Por eso te casaste conmigo, ¿verdad? Necesitabas mi firma para acceder a lo que tú y Silvia escondieron. No seas ridícula. Te amo. ¿Dónde está el diario, Holden? Culpó al diario de cuero verde de papá, el que mostraría exactamente lo que él y Silvia hicieron. ¿Dónde está? Su silencio fue suficiente respuesta. Profesora Mercer, mi alumna, Amanda, apareció detrás de mí, agarrando papeles sobre el trabajo de literatura victoriana. Las horas de consulta están canceladas, dije, sin apartar la vista de Holden. De hecho, voy a tomarme un permiso de ausencia. Ria, no. Voy a encontrar ese diario. Lo interrumpí. Y cuando lo haga, me aseguraré de que todos sepan lo que tú y tu madre hicieron. Estás cometiendo un error. Su encanto desapareció, reemplazado por algo más frío. Piensa en lo que estás arriesgando. Tu carrera, tu matrimonio, todo lo que hemos construido. Te refieres a todo lo que has robado. Me agarró del brazo. Escúchame. Sultane. La profesora Chen estaba de repente a nuestro lado. Su pequeña figura irradiaba autoridad. O llamo a seguridad del campus. Holden me soltó, enderezándose la corbata. Esto no ha terminado. En realidad, sí. Me quité el anillo de bodas y lo dejé caer a sus pies. Dile a tu madre que la saludo. Me alejé, mis pasos resonando en el pasillo silencioso, sintiendo sus ojos en mi espalda. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de mamá. No vayas a casa. Encuéntrame en el café de la cuarta. Sé dónde escondió papá el diario. Por primera vez desde que encontré la carta de papá, sonreí. El juego no había terminado. Acababa de empezar. El café de la cuarta estaba casi vacío cuando llegué. Mamá estaba sentada en la esquina del fondo, con una carpeta de manila sobre la mesa frente a ella. Parecía cansada, de alguna manera mayor que el día anterior. Te están siguiendo, dijo mientras me sentaba. Un todoterreno negro, 2 coches detrás. Lo sé. El compañero de piso de la Universidad de Holden trabaja como investigador privado ahora. Mantuve la voz firme, aunque me temblaban las manos mientras cogía el café que me había pedido. ¿Dónde está el diario? No está aquí. Deslizó la carpeta por la mesa. Pero esto podría ayudar a explicar por qué tu padre lo escondió donde lo hizo. Dentro había fotos, docenas de ellas, papá en varios eventos benéficos con Silvia Mercer, con un aspecto mucho más íntimo del que deberían tener unos amigos de la familia. Papá y Holden en una acalorada discusión fuera de su oficina. Extractos bancarios que mostraban transferencias masivas a cuentas en el extranjero. ¿Tenía una aventura con Silvia? La risa de mamá fue amarga. No. Ella quería que él pensara que estaba interesada. Era parte de su plan. Acercarse a él, ganarse su confianza y luego destruirlo. ¿Pero por qué? Por lo que descubrió sobre la empresa de Holden. La camarera se acercó. Mamá guardó silencio hasta que pasó. El diario, insistí. ¿Dónde está? Piensa, Ria. ¿Dónde te llevaba tu padre todos los domingos después de tus clases de piano? El recuerdo me golpeó como una fuerza física. El jardín botánico, el laberinto de rosas. El Essencio. Hay un cobertizo de mantenimiento en el centro. El diario está. La puerta del café sonó. Silvia entró, seguida de 2 hombres con traje. No reacciones, susurró mamá. Toma la salida trasera. Yo me encargo de esto. Salí del reservado justo cuando Silvia nos vio. Ria, querida, qué coincidencia, dijo suavemente. Me iba justo. Emergencia académica, dijo mamá. Oh, pero a estos caballeros de la SEC les encantaría hablar con ella sobre los fondos desaparecidos de Edwin. Aparentemente, se han hecho algunas transacciones interesantes recientemente utilizando sus viejas cuentas. Me quedé helada. Los hombres con traje se movieron para bloquear la salida trasera. Eso es imposible, dije. Esas cuentas se cerraron hace años. La sonrisa de Silvia era depredadora. A menos que alguien haya accedido recientemente, alguien con sus registros de contraseñas, alguien que haya estado husmeando en su vieja oficina. Las implicaciones me golpearon, me estaban tendiendo una trampa para que cargara con la culpa. Señorita Mercer, uno de los hombres dio un paso adelante.
Nos gustaría que viniera con nosotros para responder a algunas preguntas. No va a ninguna parte. Mamá se levantó, su voz aún firme. No sin la presencia de su abogado. Y tengo algunos documentos interesantes que la SEC podría querer ver sobre las prácticas de inversión de Holden Mercer. Los documentos pueden falsificarse, dijo Silvia en voz baja. Al igual que las firmas en los formularios de transferencia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. El jardín cierra a las 5. No llegues tarde. Bien, dije de repente. Responderé a sus preguntas mañana por la mañana en la oficina de mi abogado. Los hombres intercambiaron miradas. La sonrisa de Silvia vaciló. Eso no será. O es mañana con mi abogado, o pueden arrestarme ahora mismo y explicarle a la prensa por qué están investigando a la víctima en lugar de a los perpetradores. El ligero asentimiento de mamá me dijo que había tomado la decisión correcta. Mañana, entonces, dijo el primer hombre. 10 de la mañana. No se vaya de la ciudad. Salí por la puerta principal, pasando por delante del rostro perfectamente compuesto de Silvia, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Eran las 3:45 de la tarde. Tenía poco más de una hora para llegar al jardín botánico y encontrar el diario antes de que se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. Mi teléfono volvió a vibrar. Lo descubrirán pronto. De prisa. No reconocí el número, pero sabía quién tenía que ser. Papá siempre había sido bueno para planificar con antelación, para ver el juego a largo plazo. Ahora solo tenía que demostrar que era digna de su confianza. El todoterreno negro salió detrás de mí mientras me alejaba del café. Que me siguieran. El laberinto de rosas tenía una docena de entradas y el doble de callejones sin salida. Para cuando descubrieran qué camino había tomado, tendría lo que había venido a buscar. Solo esperaba que el diario valiera la pena. El cobertizo de mantenimiento estaba delante de mí. Exactamente como lo recordaba de esos domingos por la tarde con papá. Pero no estaba sola. Holden ya estaba allí, con el diario de cuero verde en sus manos. ¿Buscas esto? Lo levantó, su silueta oscura contra el sol poniente. A tu padre siempre le encantaron sus pequeños rompecabezas. ¿Cómo sabías dónde encontrarlo? Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Porque Edwin me lo dijo, justo antes de morir. Pensó que podía confiar en mí para arreglar las cosas. La ironía me golpeó como un golpe físico. Y en su lugar, ayudaste a destruirlo. Intenté salvarlo. La voz de Holden se quebró. La empresa se estaba hundiendo. Mamá y yo teníamos un plan para proteger los activos de todos, pero Edwin no quiso escuchar. Iba a exponerlo todo, a arruinar miles de vidas. Así que arruinaste la suya en su lugar. Le dimos una opción. La voz de Silvia llegó desde detrás de mí. Me di la vuelta para encontrarla bloqueando el camino de regreso al laberinto. Eligió mal. Mi teléfono vibró. Mamá, agentes de la SEC se dirigen hacia ti. Sal ahora. No se trataba solo del dinero, ¿verdad? Dije, las piezas encajando en su lugar. Papá encontró algo más en esas cuentas, algo peor que el fraude. El agarre de Holden en el diario se tensó. No entiendes lo que está en juego. Entonces explícamelo. Di un paso adelante. Ayúdame a entender por qué mi marido me traicionó. No, advirtió Silvia. Pero Holden ya estaba negando con la cabeza. ¿Nunca te traicioné? Ría. Todo lo que hice fue para protegernos. La empresa no solo estaba llevando a cabo un esquema Ponzi. Estábamos lavando dinero para algunas personas muy peligrosas. Tu padre lo descubrió, y querían silenciarlo. El diario temblaba en sus manos. Te amaba demasiado como para dejar que lo perdieras de esa manera. Las sirenas sonaron en la distancia. Silvia se acercó, sus tacones de diseño hundiéndose en la tierra blanda. Dale el diario, Holden. Deja que lo vea por sí misma. Dudó, y luego me lo lanzó. El cuero estaba caliente, desgastado y suave por los años de uso. Lo abrí para encontrar la mayoría de las páginas arrancadas. Solo quedaba la última entrada. Mi querida Ria, si estás leyendo esto, entonces todo ha desaparecido, según su plan. Pero recuerda lo que te enseñé sobre el ajedrez. A veces tienes que sacrificar a tu reina para ganar la partida. La verdadera evidencia no está aquí. Está donde compartimos nuestra última taza de té. Con amor, papá. Nuestra última taza de té. El recuerdo me golpeó. La cafetería del hospital, el día antes de su muerte. Había insistido en usar su propia bolsita de té. Había jugado con ella más tiempo del necesario. Las sirenas estaban más cerca ahora. Holden se acercó a mí. Ria, por favor. No me toques. Retrocedí, agarrando el diario. Me dejaste creer que murió de estrés y vergüenza. Que su ataque al corazón fue culpa suya. Fue misericordia, dijo Silvia en voz baja. Mejor que la alternativa.
Luces rojas y azules destellaron en la entrada del laberinto. Se nos acababa el tiempo. La sé que encontrará esas transferencias de las cuentas de tu padre, advirtió Holden. Te arrestarán a menos que trabajemos juntos. Déjame ayudarte una última vez. Miré a mi marido, a este hombre al que había amado, que me había engañado tan perfectamente, a Silvia, que lo había orquestado todo, al diario que no contenía nada más que un último acertijo. No, dije, ya no necesito tu ayuda. Me di la vuelta y corrí. No hacia la entrada del laberinto donde esperaban los agentes, sino hacia la salida de servicio del jardín. Detrás de mí, escuché a Holden llamar mi nombre, escuché la aguda orden de Silvia para que me detuviera. Pero yo sabía algo que ellos no. La última taza de té de papá. La bolsita de té con la que había jugado con tanto cuidado. No era solo té lo que había dejado en la cafetería del hospital. Solo tenía que esperar que todavía estuviera allí, y que pudiera alcanzarlo antes de que me atraparan. Porque si me equivocaba, acababa de tirar mi última oportunidad de libertad. Las sirenas sonaron más cerca a medida que caía la oscuridad, y en algún lugar de las sombras crecientes, escuché los pasos de Holden siguiéndome. La cafetería del hospital era exactamente como la recordaba: luces fluorescentes, sillas de plástico, el persistente olor a café quemado. A medianoche, estaba casi vacía, excepto por unas pocas enfermeras exhaustas y Holden, que me había seguido hasta aquí. Se acabó, Ria, dijo, sentándose en el asiento frente a mí. Los agentes de la SEC están en camino. Sea lo que creas que tu padre dejó aquí, no vale la pena tirar tu vida por la borda. Miré la máquina expendedora donde papá y yo nos habíamos sentado hacía 5 años. Dime algo, Holden. ¿Te casaste conmigo antes o después de que ayudaras a matar a mi padre? Tuvo un ataque al corazón. Después de descubrir que su yerno estaba ayudando a criminales a lavar dinero. Mantuve la voz firme, aunque me temblaban las manos. Después de que tú y Silvia lo acorralaran. Me levanté, dirigiéndome a la máquina expendedora. De cualquier manera, lo perdería todo. Su reputación, su familia, su libertad. No entiendes. Esta gente no solo destruye vidas, las acaba. Te estaba protegiendo. Mintiéndome durante 5 años. Viéndome sufrir, culpándome a mí misma por no ver su depresión. Mi voz se quebró. Eso no es protección, Holden. Es tortura. La máquina expendedora zumbaba suavemente. El mismo lugar, tercera fila trasera. La voz de papá resonó en mi memoria. A veces el mejor escondite está a plena vista. Mamá está aquí con el FBI, dije en voz baja. Ha estado trabajando con ellos durante meses, construyendo un caso. ¿Lo sabías? Su rostro palideció. Estás fanfarroneando. La investigación de la SEC es solo una tapadera. Necesitaban que tú y Silvia pensaran que todavía teníais el control. Metí la mano en la ranura de devolución de la máquina expendedora, tanteando el borde trasero donde papá había jugado con su bolsita de té. Pero papá lo sabía. Sabía que alguien acabaría siguiendo el rastro del dinero. Ria, por favor. Mis dedos encontraron la pequeña unidad USB pegada exactamente donde papá la había dejado. Todo está aquí, ¿verdad? Los números de cuenta, la lista de clientes, la verdadera razón por la que la empresa no podía dejar que expusiera la verdad. Holden se abalanzó sobre mí, pero yo ya estaba retrocediendo. ¿Dame la unidad? ¿O qué? Me destruyes como destruiste él, Deitch. Te amaba. Su compostura se quebró. Todo lo que hice fue para construir un futuro para nosotros. No. Escuché pasos acercándose desde ambos pasillos. Agentes del FBI emergieron de un pasillo. Mamá y la policía local del otro. Silvia apareció detrás de ellos, ya esposada. Se acabó, dijo mamá. Tenemos sus servidores, sus archivos de respaldo, todo. Los hombros de Holden se desplomaron. No sabes lo que me harán en la cárcel. En realidad, sí. Le tendí la unidad USB al agente del FBI. Porque papá me dejó algo más que números de cuenta. Me dejó los nombres de todos los involucrados, incluyendo a las personas a las que realmente temías, las que pensaban que eran intocables. Eso es imposible. Silvia respiró. No podría haber sabido. Lo sabía todo. Finalmente miré a Holden a los ojos. Solo necesitaba a alguien en quien no sospecharan para terminar lo que él empezó. Alguien a quien pensaban que ya habían roto. Mientras se llevaban a Holden, se volvió por última vez. Realmente te amaba. Lo sé, dije. Por eso fue tan fácil engañarme. Más tarde, mamá me encontró todavía sentada en la cafetería, mirando el viejo lugar de papá. ¿Estás bien? Pensó que me estaba protegiendo manteniéndome en la oscuridad, al igual que Holden pensó que me estaba protegiendo mintiéndome. La miré.
Porque todo el mundo piensa que protección significa control. Me apretó el hombro. Porque es más fácil que confiar en que alguien sea fuerte por sí mismo. Toqué la ranura vacía de la máquina expendedora por última vez. Papá confió en mí. Ella sonrió. Sí, lo hizo. Y mira lo que hiciste con esa confianza. Las luces fluorescentes parpadearon a medida que se acercaba el amanecer, proyectando sombras que finalmente comenzaron a desvanecerse. 6 meses después, estaba en el estudio de papá, empacando los últimos de sus libros. El juicio había terminado el día anterior. Holden y Sylvia aceptaron acuerdos de culpabilidad a cambio de testificar contra los peces gordos de la empresa. Mamá finalmente había decidido vender la casa. Encontré algo que podrías querer ver, dijo desde la puerta, sosteniendo un familiar diario de cuero verde. Estaba detrás de la caja fuerte todo el tiempo. Lo cogí con cuidado. Pero Holden tenía el diario en el jardín. Una copia, tu padre dejó varias, cada una con pistas diferentes, sonrió. Sabía que alguien intentaría usarlo en tu contra eventualmente. El diario real estaba lleno de los pensamientos reales de papá, no solo de registros financieros. Lo abrí por la última entrada, fechada 3 días antes de su muerte. Mi querida Ria, a estas alturas entenderás por qué tuve que dejar estas migas de pan. No por venganza. La venganza es un veneno que mata primero al que la guarda. No, se trataba de justicia y de mostrarte tu propia fuerza. Nunca fuiste el ratón de biblioteca tranquilo que Holden pensó que se casó. Eres la hija de tu madre, y mi heredera en todos los sentidos que importan. Siento el dolor que este camino te causará, pero confío en que entenderás por qué fue necesario. Un golpe interrumpió mi lectura. La profesora Chen estaba en la puerta, con aspecto inseguro. La reunión del profesorado es dentro de 1 hora, dijo. Si todavía quieres presentar tu propuesta. Asentí. Después de todo, volver a la enseñanza me había parecido imposible. Pero el diario de papá me había dado una idea. Estaré allí. Me volví hacia mamá. ¿Estás segura de esto? Usar el dinero del acuerdo para iniciar un programa de educación financiera para estudiantes en riesgo. A Edwin le habría encantado. Me apretó la mano. Es la manera perfecta de honrar su verdadero legado. Mientras recogía mis cosas, una carta se deslizó del diario, más reciente. El sobre estaba dirigido con la letra de Holden. Había estado evitando sus mensajes desde la cárcel. No tienes que leerla, dijo mamá. Pero lo hice. Me debía a mí misma ese cierre. Ria, finalmente entiendo lo que tu padre quería decir con protección versus confianza. Pensé que te estaba protegiendo controlando la situación, como mi madre siempre me controló a mí. Pero Edwin confió en que fueras más fuerte de lo que ninguno de nosotros imaginaba. No te pido perdón. Solo quería que supieras que me has enseñado algo sobre la verdadera fuerza. Tal vez esa sea la herencia que Edwin quería que todos encontráramos. Ash. Doblé la carta con cuidado. Todavía no lo entiende, ¿verdad? La herencia de papá nunca se trató de dinero o venganza. No, coincidió mamá. Se trataba de romper ciclos, de elegir la verdad por encima de la comodidad, el crecimiento por encima de la protección. La profesora Chen se aclaró la garganta. Los estudiantes están esperando. Miré alrededor del estudio por última vez. La caja fuerte vacía, las cajas empacadas, las sombras que habían guardado tantos secretos. Todos parecían más pequeños ahora, menos amenazantes. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, cogiendo mi propuesta para el programa de educación financiera. Todos esos años que papá pasó enseñándome ajedrez, y nunca me di cuenta de que realmente me estaba enseñando sobre la vida. A veces tienes que sacrificar lo que creías que querías para encontrar lo que realmente necesitas. ¿Y qué necesitabas?, preguntó la profesora Chen. Toqué el diario por última vez antes de ponerlo en las manos de mamá. Entender que la herencia no es solo lo que recibimos, es lo que elegimos transmitir. Al salir del estudio, vi el jardín a través de la ventana. Las rosas volvían a florecer, sus sombras extendiéndose hacia el laberinto donde todo se había desenredado finalmente. Pero las sombras no parecen tan oscuras una vez que has aprendido a ver a través de ellas. ¿Lista?, preguntó mamá, tendiéndome las viejas llaves de mi oficina. ¡Lista! El futuro se extendía por delante, ya no ensombrecido por el pasado, sino iluminado por él. Papá me había dado algo más que pistas a seguir. Me había dado el valor de forjar mi propio camino. Y eso, me di cuenta, era la mayor herencia de todas. Cerramos la puerta del estudio por última vez, dejando las sombras atrás.